Bienvenidos a la capacitación de prevención de riesgos. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atiende diariamente diferentes emergencias en donde se ven afectadas las vidas de las personas, sus viviendas y su entorno. A continuación daremos a conocer algunas pautas para fortalecer el conocimiento en las poblaciones, prevención del riesgo en la comunidad y el manejo adecuado en caso de presentarse una emergencia, una calamidad o un desastre. Los invitamos a que desarrollen los módulos de capacitación compartida para prevenir situaciones que puedan afectar la vida suya, las de su familia, sus viviendas y personas en su entorno. Bienvenidos. Hola, somos el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Vamos a hablar sobre protéjase de los incendios en diferentes capítulos, comenzando con este. Bienvenidos. Objetivos. Al finalizar la lección, los participantes estarán en capacidad de: primero, identificar las causas más comunes de los incendios. Segundo, reconocer las condiciones para que ocurra un incendio. Tercero, conocer los tipos de fuego y extintores. Cuarto, identificar los pasos para el uso del extintor. Quinto, aprender a actuar cuando se presenta un incendio. Y último, apropiar las recomendaciones y toma de acciones en el marco de la prevención de incendios. Este módulo aborda las causas y condiciones en las que se puede presentar el fuego o un incendio. Asimismo, se realizan las recomendaciones para prevenir y controlar los mismos. De igual manera, identificaremos las partes de un extintor, la forma correcta de su uso según los tipos de incendio. Estadísticas. El fuego es una de las mayores causas de muertes accidentales en el mundo. Sin embargo, muchas personas ignoran sus peligros. Los incendios en el área de trabajo y hogar son más comunes de lo que usted cree. Anualmente se presentan en Bogotá de 750 a 800 incendios en edificaciones, el 70% de ellos en viviendas, el 12% en industrias, el resto en zonas comerciales. Las causas más comunes de los incendios son: usos de cables de mala calidad, conexión de varios aparatos a una misma toma, o sea, recargan las tomas, descuido con velas y veladoras encendidas, fugas de combustibles, material combustible cerca de calentadores, falta de mantenimiento en instalaciones de gas, menores solos encerrados con acceso a fósforos o materiales peligrosos, planchas para el cabello dejadas sobre las camas, acumulación de gases en ductos de basura, instalaciones eléctricas improvisadas. Si analizamos todas las causas, son evitables. ¿Qué hacer si se presenta un incendio? Mantener la calma. Identificar qué se está quemando. Priorice bajar los tacos y cerrar la válvula del gas. Activar la alarma para evacuación. Llamar al número único de emergencias, 123. Salga sin darle la espalda al fuego. Suministre toda la información sobre el incendio a los bomberos. Recomendaciones generales para prevenir y controlar incendios. Use cableado de buena calidad. No conecte muchos aparatos a una misma toma. Separe combustibles de fuentes de calor. Si huele a gas, no encienda nada. Ventile el lugar y cierre la llave de paso del mismo. Mantenga libres las rejillas de ventilación de la cocina y del hogar. Evite fumar cuando manipule líquidos inflamables o se encuentre en el hogar. Toda llama abierta o resistencia, como son los fósforos, fogones, encendedores, planchas, hornillas, deben ser manipuladas por personas responsables y supervisadas en todo momento. Humedezca los ceniceros antes de arrojar las cenizas a la basura. Instale detectores de humo. Identifique las salidas de emergencia. Use ductos de metal para la basura, no de fibra de vidrio.
No deje ollas en el fuego sin vigilancia. Si se enciende el aceite del sartén, no aplique agua. Tápelo para sofocar el fuego. En caso de que se presente la emergencia, poner en apagado los tacos de corriente eléctrica. No obstruir las rejillas y pasos de ventilación dispuestos para la ventilación del gas natural. Tenga especial cuidado con los calentadores de paso. Muchas personas a veces colocan elementos encima del calentador para que se sequen más rápido. Pero obviamente cuando el calentador se enciende, porque se están duchando, estos elementos colocados encima se van a secar y se van a prender, se van a quemar, que va a provocar un incendio, y estos elementos que están generalmente entre la misma cocina o en el patio, pues van a provocar un incendio mayor. Igualmente, tenga cuidado con los calentadores de que debe tener su ventilación y deben ser manipulados por personas técnicas que hagan el respectivo mantenimiento cuando esté presupuestado por tiempos. Con los pilotos, tengan cuidado con los pilotos. Los pilotos tienen diferentes fases técnicas y el mantenimiento de los mismos. Hay pilotos que emprenden por chispas. Cuando alguna llave de agua caliente se abre, este piloto va a generar una chispa que va a encender el gas para hacer el calentamiento del agua caliente. Si hay un elemento que esté ahí cerca, pues obviamente lo va a prender. No altere, no genere pilotos de una forma artesanal, sino que sean los que son, los que vienen con el propio producto o que sean técnicamente dispuestos por los distribuidores. Una parte del sistema de ventilación. La ventilación debe ser adecuada. Trate de usar más extractores que ventiladores. La ventilación lo que hace es oxigenar la parte interna, donde si se provoca un incendio, pues va a desalimentar el fuego. El extractor sí va a sacar son los vapores y los humos calientes que están generando grande temperatura en la parte interna. Igualmente, la ventilación artificial, la que son rejillas, por favor no las taponen, no las tapen con nada. No pongan los trapos a secar ahí porque hay ventilación, porque está obstruyendo la salida. A continuación les voy a presentar un video del curso Primer Respondiente Gente que Ayuda. Un curso preparado para la ciudadanía de 8 módulos. El video que van a ver es sobre el módulo de atención a emergencias, los incendios, donde se va a ver los casos más comunes de incendios, las formas de evitarlo y igualmente el uso del extintor. Es un recuento del tema y de los temas más adelante que vamos a ver en los próximos capítulos. Hola, yo soy Juliana Herrera. Les doy la bienvenida al tercer video del curso de Primer Respondiente, Gente que Ayuda, organizado por la Secretaría Distrital de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el video de hoy conoceremos qué debe hacer un primer respondiente en caso de incendio, cómo y cuándo usar el extintor y recomendaciones esenciales. Revisemos algunas cifras antes de comenzar. Anualmente se presentan en Bogotá entre 750 y 800 incendios en edificaciones. El 70% de ellos ocurre en viviendas, 12% en industrias y el resto en zonas comerciales. Veamos cuáles son las causas más comunes. En orden de importancia, las causas más comunes de los incendios que se presentan en Bogotá son: uso de cables de mala calidad, que se recalientan; conexiones de varios aparatos a una misma toma; descuidos con velas y veladoras encendidas; fallas eléctricas; escapes de combustibles; ropa o material combustible cerca de la llama de los calentadores a gas; falta de mantenimiento en las instalaciones del gas y gasodomésticos; niños y niñas solos, encerrados y además con acceso a fósforos, encendedores o materiales peligrosos; planchas para el pelo dejadas sobre las camas y acumulación de gases en ductos para la basura;
Si revisamos cuidadosamente, todas las causas son evitables. Por eso es responsabilidad de cada uno en su casa o en su trabajo prevenir que estas situaciones no se presenten, pues además de perder la vida, se pierden los bienes. Revisemos cuáles son las condiciones para que ocurra un incendio. Para que ocurra un incendio tienen que estar presentes elementos: combustible, calor y oxígeno. El primer elemento, el combustible, es la sustancia o material que puede arder. Los combustibles pueden ser de 3 tipos: gaseosos como el gas natural, gas propano y vapores de gasolina; líquidos como gasolina, alcohol, pintura o el aceite; y sólidos como el carbón, madera, papel, tela o plástico. El segundo elemento es la fuente de calor capaz de elevar la temperatura hasta lograr encender la sustancia o material combustible. Por ejemplo, llamas, chispas, fricción, energía eléctrica e incluso el sol. Pero estos 2 elementos mencionados no generarían un incendio sin la presencia de oxígeno. Entonces, estos 3 elementos, combustible, fuente de calor y oxígeno, conforman lo que se denomina el triángulo del fuego. Pero, ¿qué puede hacer un primer respondiente cuando se presenta un incendio? Lo primero es conocer los tipos de extintores que existen y saber usarlos. Existen diferentes tipos de extintores cargados con diferentes sustancias para apagar distintos tipos de fuego. Así son: tipo A. Están cargados con agua a presión, espuma o polvo químico seco y sirven para apagar papel, madera o trapos. Tipo B. Están cargados con espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono y sirven para apagar gasolina, pintura o tiner. Tipo C. Están cargados con dióxido de carbono o polvo químico seco y sirven para apagar equipos eléctricos conectados. Se distinguen porque tienen una especie de trompeta. Tipo A, B, C o multipropósito están cargados con polvo químico seco que sirve para todo. Es necesario tener presente que el tipo de descarga continuada depende del tipo de agente extintor y la cantidad de carga. Por ejemplo, un extintor tipo ABC de 12 libras, que son los más comunes, se descargan en más o menos 25 segundos. Y cuando ya se presenta el incendio, ¿cómo actuar? Pues el primer respondiente en incendios ante todo debe mantener la calma, identificar qué es lo que se está quemando, activar la alarma para que se inicie la evacuación y pedir ayuda al 123. Si el incendio apenas empieza y el humo se lo permite, usar el extintor siguiendo estos pasos. Tome el extintor usando la manija de transporte. Asegúrese de que el tipo de extintor le sirva para atacar el tipo de fuego que se está presentando. Revise que el manómetro marque en verde para estar seguro de que está cargado. Si el extintor es de polvo químico, voltéelo para movilizar el material y facilitar la salida. Retire el pasador, alando del anillo cuando ya esté en el lugar en donde hay fuego. Tenga cuidado de no presionar la palanca de descarga. Haga un disparo para verificar que funciona, nunca hacia usted. Recuerde que está presurizado. Ubíquese al menos a 3 metros de distancia. Nunca contra el viento para evitar que la llama lo queme. Sostenga firme el extintor. Oprima la palanca de descarga. Con la mano dirija la boquilla apuntando a la base del fuego y haga barridos horizontales. Si su ruta de evacuación se ve amenazada, se le acaba el agente extintor o no logra apagar el fuego, evacúe el lugar de inmediato. Salga sin darle la espalda al fuego. Si el humo es muy denso, de ser posible, humedezca un trapo, cubra la nariz y la boca y salga gateando. En las partes más bajas del lugar encontrará aire más limpio y podrá ver mejor. Si su ropa se prende, cúbrase el rostro, tírese al suelo y póngase a rodar hasta sofocar el fuego. Oriente a otros para que evacúen también. Jamás use los ascensores en caso de incendio. Reúnase en el punto de encuentro. No se devuelva por ningún motivo y colabore con los bomberos brindando la información necesaria para que ellos puedan actuar. Finalmente, estas son las recomendaciones generales para prevenir y atender incendios.
Utilice cableado de buena calidad y evite conectar muchos aparatos a una misma toma. Separe combustibles de fuentes de calor. Si detecta olor a gas, no encienda la luz ni accione ningún aparato. Ventile la habitación y cierre la llave de paso o controlador del gas. Mantenga libres las rejillas de ventilación de la cocina. Evite fumar cuando manipula líquidos inflamables, cuando está en la cama o en el sofá. Moje los ceniceros antes de arrojar los residuos a la basura. Instale detectores de humo. Identifique siempre la salida de emergencia en donde quiera que esté. Verifique que los ductos para la basura sean de metal y no de fibra de vidrio. No deje ollas en el fuego sin vigilancia. Los líquidos al hervir pueden derramarse, apagar la llama, generar escape de gas y con ello una explosión. Si se prende el aceite de la sartén, tápelo para sofocar el fuego. Nunca use el agua. Los incendios son eventos que causan muchísimo temor, muchos daños y pérdidas. Son más comunes de lo que imaginamos. Por eso es clave que siempre actúe el primer respondiente, para evitarlos o atenderlos antes de que se vuelvan incontrolables. Primer respondiente, gente que ayuda. Recuerde, los incendios son eventos que causan muchísimo temor, muchos daños y pérdidas. Son más comunes de lo que imaginamos. Por eso es clave su actuación para evitarlos o atenderlos antes de que se vuelvan incontrolables. Gracias. Y así llegamos al fin del capítulo Generalidades de Protéjase de los Incendios. En los próximos capítulos vamos a saber qué es un extintor, las clases de fuego, los diferentes tipos de extintores que hay. En este capítulo vamos a hablar sobre protéjase de los incendios, el uso y el conocimiento de los extintores. Hay unas condiciones para que exista el fuego. Conociendo las condiciones podemos eliminar una de ellas. Entonces, el fuego es una oxidación rápida con desprendimiento de energía lumínica y calorífica. También desprende humos, vapores, gases. Para que exista el fuego, es indispensable que estos tres estén combinados: calor, combustible y comburente. Eliminando uno de estos tres, eliminamos el fuego. La temperatura es la fuente de calor que se necesita para que el combustible se inicie, se prenda. El comburente, el más genérico en este momento, pues este es el oxígeno. En la proporción en la naturaleza es del 21%, pero por arriba del 14% ya puede haber riesgo de incendio. El combustible, existen diferentes tipos de combustibles, los clasificamos entre sólido, líquido y gaseoso, pero todo puede ser combustible en la naturaleza. Ahora vamos a identificar los diferentes tipos de fuego para poder utilizar el extintor adecuado. Bueno, la clasificación es una clasificación americana, la cual utilizamos nosotros aquí en Colombia, diferente a la clasificación europea. La clasificación, la primera es la clasificación A. En la A, que es un triángulo en fondo color verde, identifica los productos de la naturaleza, como son la madera, el papel y la tela. Para estos dos tipos de fuego, el ideal son los extintores de agua. Estos extintores pues tienen 2.5 galones de agua jabonosa que penetra en el elemento que se está quemando. Aparte de enfriarlo, lo humedece, porque son elementos que producen brasa y el fuego puede reiniciarse. Entonces el de agua es el excelente para eso. También se podría hacer el uso de un multipropósito, pero lo ideal es el de agua. En los fuegos clase B, que son productos derivados del petróleo, como son la gasolina y otros elementos, el ideal es no esparcirlo más con líquidos. Entonces el ideal es apagarlo con elementos como polvos o gases. Para esto el más indicado son los polvos químicos, un extintor multipropósito de polvo químico seco. También se puede usar el extintor de CO2, que es gas, y no permite que se extienda más y se apaga.
Aquí el CO2 inhibe la llama, acaba el oxígeno, desplaza el oxígeno del sitio. Y el polvo químico seco hace una capa que aísla el oxígeno del material que se está quemando, en este caso pues el líquido combustible. En el fuego de clase C se presentan los fuegos en instalaciones eléctricas o equipo electrónico. Para este podemos usar diferentes tipos de extintor, pero hay unos más recomendables que otros. Entonces, aquí se puede usar uno de CO2, que es gas, que es el mismo que se usa para el de líquidos inflamables y combustibles. También se puede usar el de polvo químico, pero va a hacernos unos daños. Y el más recomendable es Solcaflan. Este es un producto limpio, un gas limpio que al aplicarse apaga el fuego y no deja residuos. En cambio, el de polvo químico, estos elementos que contienen, estos químicos que contienen, pueden dañar las tarjetas, los integrados, y puede hacer más daño que el que hubiera ocasionado el fuego. El de CO2 pues también produce una descarga térmica muy fría que puede generar daños en los elementos electrónicos. Entonces el más recomendable para esta clasificación es el de Solcaflan. Los fuegos de clase D son los presentados en los metales. Los metales pueden generar una gran temperatura y ningún otro extintor podría ser capaz de apagarlo. Entonces para eso hay unos extintores especiales que pueden usar hasta un cartucho para poder impulsar o expulsar el material. Generalmente todos estos extintores tienen polvo químico seco, pero con otros componentes diferentes al del multipropósito normal. Fuego clase K. Este es el fuego que se presenta en las cocinas, producto de las grasas animales, vegetales y los dulces. Para este fuego se podría utilizar extintores de Solcaflan, de CO2, pero el más apropiado es el de acetato de potasio, que es un producto nuevo en el mercado colombiano y viene en una presentación de 2.5 galones. Recuerden conocer del fuego. La clasificación de los extintores puede ser muy apropiado en el momento necesario. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre el uso del extintor. En este capítulo de Protéjase de los incendios hablaremos sobre qué es un extintor, partes de un extintor y cómo usar un extintor. Un extintor, según la NTC 2885, la norma técnica colombiana 2885, es un aparato diseñado y construido técnicamente para extinguir incendios incipientes. Los extintores tienen por misión crear una capa incombustible entre el fuego y el oxígeno. Otros enfrían y humedecen lo que se está quemando. Y unos más técnicos aíslan o separan el oxígeno del sitio. Componentes del extintor. Un extintor tiene una válvula, la parte superior, un manómetro, es un reloj que nos indica cómo está la carga del extintor en la parte de su presurizante, que es el nitrógeno, y en otras ocasiones, como es en el extintor de agua, tiene aire a presión. Tiene un anillo de verificación, es un elemento que por sus colores y su forma nos dice de qué año y cómo está su carga y cuándo debe ser su mantenimiento respectivo. Su cilindro, que es el cuerpo total del extintor, tiene una boquilla de descarga al final de una manguera, que es lo que más recomendamos. Una pues tiene la boquilla directamente saliendo de la válvula. Lo recomendable es tener una manguera de descarga. Hay varios componentes de la parte superior del extintor. Entre ellos encontramos el precinto. Es un amarre plástico que sostiene el pasador en su sitio. Al girar el pasador de seguridad, el precinto rompe. Ahí podemos ya sacar el pasador de seguridad y
Con eso ya se libera la manija de descarga que al echar hacia abajo, al oprimir, hace que el polvo químico ya salga a través del tubo sifón. Para mover esto, todo se puede llevar a través de la manija de transporte. Estos son los componentes de la parte superior. Es muy importante no olvidar llamar a los bomberos. En el momento del uso del extintor, ya deben estar los bomberos en movimiento para llegar a ayudarle a usted. No olviden que el extintor es para fuegos incipientes, para fuegos muy pequeños, pero la idea es pararlo ahí. Si en el momento que ustedes usan el extintor ya pararon, es recomendable que bomberos llegue para verificar la situación, que no vaya a volver a propagarse el fuego. Y para eso ustedes están. No olviden llamar a la línea de emergencia 123. Segundo, identifique el extintor más cercano a donde está ocurriendo el incendio. Tercero, retire el pasador de seguridad. Ya saben, hay que girar el pasador para que el precinto rompa y así poder ya usar el extintor. Cuarto, verifique que el extintor está en buenas condiciones con un golpe seco a la válvula, que salga un poquitico de la presión con el determinado producto que está dentro del extintor. Quinto, aproxímese hasta donde la radiación lo permita. Sexto, accione la palanca de descarga, la parte superior del extintor. Trate que el extintor siempre esté en posición vertical. Séptimo, opérelo en zigzag a la base del fuego hasta apagarlo o hasta que el extintor se acabe. Ya sabe, dirija con su manguera el producto químico a la base del fuego en forma de zigzag para cubrir totalmente el fuego. En el siguiente video les vamos a explicar cómo usar el extintor. Al fuego no hay que tenerle miedo, hay que tenerle mucho respeto. Hoy vamos a explicar el extintor y su forma de usarlo con fuego vivo. Entonces, el extintor tiene unas partes, es la manija de transporte, de donde siempre lo vamos a sujetar, la manija de activación, y cuando quitamos el pin de seguridad, lo podemos quitar, entonces podemos obturar la manija. Tenemos en el extintor el manómetro de presión que nos indica la cantidad de nitrógeno o presurizante que contiene el extintor internamente. Está el anillo de verificación para saber en qué año se debe recargar el extintor o en qué año ha sido cargado. E internamente tenemos el tubo sifón, el cual al obturar la manija de descarga lo que hace es que el nitrógeno baje y obliga al producto, al agente extintor, que entre dentro del tubo sifón y salga y lo podamos ver aquí en la manguera del extintor. Para controlar un fuego de tamaño pequeño utilizamos el extintor. Lo primero que hacemos es quitar el pin de seguridad, obturamos el extintor para saber que funciona, nos acercamos hasta donde la radiación lo permita y obturamos el extintor. Después de controlado el fuego, verificamos y llamamos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Vamos a hablarles sobre preparación ante la emergencia. ¿Cuáles son sus generalidades y los temas que vamos a ver en los diferentes capítulos? Para la preparación ante la emergencia nos hemos dado unos objetivos. El primero, identificar los diferentes tipos de riesgos que existen en la comunidad. Segundo, reconocer qué hacer en el marco de la prevención. Tercero, reconocer las precauciones dadas para prevenir riesgos en la comunidad. En el módulo de preparación ante la emergencia, nos permitirá dar a conocer los aspectos generales ante los diferentes tipos de riesgos. Sustancias peligrosas, riesgo eléctrico, riesgos en la cocina, riesgos naturales.
brindar acciones de precaución ante posibles riesgos en la comunidad y saber actuar en el marco de la prevención ante las emergencias. También vamos a tratar de realizar planes de emergencia en todos los sitios donde nos encontremos. Antes que todo, los voy a invitar a que hagan el curso Primer Respondiente, Gente que Ayuda. Lo encuentra en el Google. Es un curso diseñado para atender emergencias, donde vamos a conocer todo sobre gestión del riesgo. Diseñado en 8 módulos, donde vamos a encontrar muchas actividades y cómo prepararnos y cómo atender emergencias. Un curso diseñado por la Secretaría de Salud, el IDIGER y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Como reflexión, para el primer semestre del año 2018, la Secretaría Distrital de Salud registró alrededor de 6.641 accidentes en la comunidad. Igualmente, el Cuerpo Oficial de Bomberos atiende muchos casos de accidentes y también casos que suceden en el hogar. ¿Estamos incluidos en esta estadística? Hola, yo soy Juliana Herrera y les doy la bienvenida al primer video del curso de Primer Respondiente Gente que Ayuda, organizado por la Secretaría Distrital de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, todos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Empecemos por saber entonces quién es el primer respondiente. El primer respondiente es la persona que en caso de emergencia o desastre, con un conocimiento básico, se protege a sí mismo, ayuda a las personas afectadas cuando lo necesitan y colabora con las entidades de respuesta suministrando información adecuada y concreta sobre lo ocurrido o lo que eventualmente podría ocurrir. La respuesta a emergencias y desastres en los primeros minutos es vital y siempre es ejecutada por personas comunes y corrientes como usted o como yo, por vecinos, compañeros, amigos, conductores, estudiantes e incluso desconocidos, quienes de manera voluntaria y solidaria llegan y atienden esta emergencia cuando las entidades operativas están próximas a llegar. Entonces, para una ciudad como Bogotá, es fundamental que todos sus ciudadanos sepan qué hacer en estos casos. Hablemos ahora de las emergencias y los desastres que se presentan a partir de eventos como los terremotos, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las estampidas humanas, los incendios y derrames de materiales peligrosos. Estos eventos afectan directamente a las personas, dañan viviendas, edificios, colegios, vías, sistemas de transporte y de servicios públicos, también los ecosistemas. Como resultado de estos daños puede haber una crisis social que implique el cubrimiento de necesidades inmediatas de alojamiento, alimento, vestido y salud para las personas afectadas. A su vez, la crisis social también puede involucrar el abandono temporal de las actividades económicas, la reducción del ingreso y la separación de las familias. Entonces, el evento, los daños y la crisis social constituyen el foco esencial de la atención de las emergencias y es allí donde resulta fundamental la ayuda del primer respondiente. Quienes vivimos en Bogotá tenemos que tener presente que una emergencia puede ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, solos o acompañados de conocidos o extraños. Por eso lo ideal es tener la confianza de que siempre habrá un primer respondiente ayudando a las personas que usted más quiere, a sus familiares, compañeros, amigos o vecinos, porque siempre en las situaciones de emergencia todas las personas necesitaremos de la ayuda y solidaridad de alguien que sepa cómo actuar. En todo caso, no hay que perder de vista que Bogotá, bajo la coordinación del IDIGER, dispone del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, tanto para disminuir la ocurrencia de eventos cuando esto es posible, como en el caso de los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los incendios, como también para reducir los daños y atender emergencias y desastres frente a eventos que definitivamente no se pueden evitar, como los terremotos. En lo que tiene que ver con la respuesta a emergencias, la ciudad también cuenta con el marco de actuación, mediante el cual se organiza y se coordina toda la atención.
A través de este marco se ejecutan 17 servicios de respuesta, que son todos aquellos que los ciudadanos afectados reciben por parte de las entidades públicas de acuerdo con los daños y pérdidas que se presenten. Algunos ejemplos de servicios de respuesta son extinción de incendios, salud, agua potable, evacuación, reencuentro familiar o búsqueda y rescate. Para brindar de manera efectiva los servicios de respuesta, cada entidad tiene su estrategia institucional de respuesta, conocida como EIR, mediante la cual optimiza su desempeño en la atención de las emergencias de acuerdo con su misión institucional. Los empleadores, por su parte, tienen un plan para la prevención y atención de emergencias y un plan de capacitación de acuerdo con lo que define el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este instrumento es para optimizar la protección de los empleados, contratistas y visitantes de la empresa. Las familias, edificios multifamiliares y comunidades en general, por su parte, avanzan cada vez más en las acciones y acuerdos que establecen entre sí para actuar en casos de emergencia. Por todas estas razones es que hemos preparado este curso de Primer Respondiente, con el fin de brindarles las herramientas necesarias para que de manera solidaria y voluntaria apoyen a quien lo requiera, en caso de emergencia dentro de su lugar de trabajo, su comunidad o su familia. Los primeros respondientes darán a Bogotá una mayor capacidad institucional y comunitaria para enfrentar emergencias y desastres, dado que es en estos momentos cuando se necesita de la mayor ayuda y solidaridad de todos. El primer respondiente, gente que ayuda. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha identificado los principales riesgos que pueden existir en la comunidad y que en consecuencia generan daños materiales, principalmente a la salud y el ambiente. Los tenemos en diferentes capítulos para que ustedes los puedan comprender, como son sustancias peligrosas, riesgos eléctricos, riesgos en la cocina y riesgos naturales. Ahora les voy a explicar cuáles son los factores del riesgo para que ustedes comprendan bien cómo hacer gestión del riesgo. Los factores del riesgo es una ecuación que comprende 3 factores. El primero de ellos es la vulnerabilidad. Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tienen una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Entonces ya tenemos el primero, vulnerabilidad. El segundo factor es la amenaza, peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente, con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. Y el tercer factor es el riesgo, la probabilidad de ocurrencia de pérdidas o daños asociados a eventos o acontecimientos de origen natural o social, en un espacio y en un tiempo dado. Ahora, mediante una gráfica vamos a entender bien los factores del riesgo. Vemos una casa en la parte inferior que es vulnerable a la amenaza, esa roca que está en la parte superior. Si esa amenaza llega a deslizarse, existe el riesgo de que se destruya la casa. La casa que está vulnerable, en este caso, materializa el riesgo por parte de la amenaza, que era la roca que se deslizó y llegó y destruyó el lugar. Recuerde, es usted quien administra sus propios riesgos.
Y hasta aquí el capítulo de generalidades de preparación ante las emergencias. En este capítulo de preparación ante la emergencia vamos a hablar sobre materiales y sustancias peligrosas. Es uno de los capítulos más importantes dentro de lo que es la preparación ante las emergencias. Materiales y sustancias peligrosas. Un material peligroso es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus características físicas, químicas o biológicas puede ocasionar daños a los seres humanos, al ambiente y a los bienes materiales. Entre ellos tenemos unos temas, por ejemplo, el gas natural o GLP y sustancias y productos tóxicos. Los materiales y sustancias peligrosas tienen una clasificación bajo la norma técnica colombiana, la 1692, en la cual están divididas en 9 divisiones. Los explosivos, sustancias y objetos peligrosos, líquidos inflamables, gases, materiales radioactivos, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias corrosivas, material reactivo y por último las sustancias tóxicas, sustancias infecciosas. Recuerde revisar la etiqueta del producto antes de usarlo, esto con el fin de que pueda prevenir incidentes a la hora de usarlo. Ahora vamos a hablar del gas natural y del GLP, gas licuado del petróleo. El gas natural es una sustancia de origen fósil extraída del subsuelo. Se le agrega un odorizante llamado tetrahidrotiofeno, que le permite ser detectado en cualquier momento. Es más liviano que el aire y la acumulación se va a encontrar a nivel del techo en recintos cerrados. El gas licuado del petróleo, mejor conocido como gas en cilindro o gas propano, es un combustible que proviene de la mezcla de dos hidrocarburos. El metilmercaptano es el odorante que lo compone. Es un gas incoloro compuesto de carbono, hidrógeno y azufre, con un olor fuerte y desagradable. Huevos podridos, es como ese olor. Es más pesado que el aire y la acumulación se va a encontrar a nivel del suelo. Gas natural o GLP, gas licuado de petróleo o gas propano. ¿Qué no hacer? No permita que se rieguen líquidos en los orificios de los quemadores de la estufa, que puedan apagar la llama y continúen la salida del gas. No accione ningún tipo de interruptor o aparato eléctrico cuando exista una fuga o concentración de gas en el lugar, en el recinto. No fume ni encienda fuego cerca y evite que otros lo hagan cuando exista una fuga o concentración de gas. No colgar ningún elemento sobre las tuberías de gas. No permita que los niños jueguen cerca de los gasodomésticos y centros de medición, o sea, el contador. No almacene cilindros de gas propano en casa, ni cerca de fuentes de ignición y lejos de energía estática. Realice limpieza y mantenimiento a los quemadores. Gas natural y gas licuado de petróleo. ¿Qué hacer? Proteja los centros de medición, o sea, los contadores. Identifique cómo cerrar las válvulas y verifique frecuentemente que están cerradas cuando no se utilicen. Realice mantenimiento periódico a la estufa, conexiones y demás. Los cilindros de GLP del gas licuado de petróleo deben estar en áreas ventiladas. Cierre de inmediato las válvulas, tanto las cercanas a la estufa como a las del centro de medición, cuando no esté en uso o cuando se presente una emergencia. Solicite ayuda al número de emergencia 123 y a gas natural. Ventile y evacúe el lugar. Materiales, sustancias o productos tóxicos. Son elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad o el ambiente. En los ejemplos podemos identificar los diferentes químicos para hacer aseo, para elaborar otros productos. Vamos a encontrar también los medicamentos que pueden ser pasados o medicamentos que al mezclarse pueden generar una sustancia muy peligrosa.
Igual se encuentra una foto sobre una carne que ya está deteriorada y que puede ser un riesgo a la salud. MATPEL, sustancias o productos tóxicos. ¿Qué no hacer? No permita el acceso de niños a gabinetes y lugares donde se almacenen estos productos. No reenvase químicos y productos de aseo en botellas o almacenamiento destinado a comidas y bebidas. No deje a la mano medicamentos a niños y personas con condiciones especiales. Guárdelos en un lugar seguro. No mezcle varias sustancias a la vez. No los almacene en áreas húmedas. MATPEL, sustancias o productos tóxicos. ¿Qué hacer? Lea las instrucciones de uso de los productos. Almacene estos productos fuera del alcance de los niños e identifíquelos. Mantenga las áreas ventiladas durante su uso y almacenamiento. Separar los productos inflamables, plaguicidas, medicamentos y de aseo. En caso de contacto o ingesta, diríjase de inmediato al centro asistencial más cercano. Hasta aquí el capítulo de materiales y sustancias peligrosas de preparación ante las emergencias. En este capítulo de preparación ante la emergencia, hablaremos sobre riesgos eléctricos y riesgos en la cocina. Riesgo eléctrico en el hogar. Se denomina choque eléctrico o accidente eléctrico a una lesión producida por el efecto de la corriente eléctrica en el ser humano o en un animal. Puede causar quemaduras e incluso hasta la muerte. Riesgo eléctrico en el hogar. ¿Qué no hacer? No permita que los niños manipulen aparatos eléctricos ni introduzcan objetos en las tomas corrientes. No manipule aparatos eléctricos con alguna parte del cuerpo húmeda o cerca de fuentes de agua. No sobrecargue los tomacorrientes. No intente arreglar un aparato eléctrico sin haberlo desconectado. Riesgo eléctrico en el hogar. ¿Qué hacer? Realice mantenimiento preventivo a todas sus instalaciones eléctricas. Conozca la caja de tacos, breaker o cuchilla y aprenda a manipularlos. La vivienda debe tener una instalación a tierra. Tenga especial cuidado con los niños. No introduzcan objetos metálicos en los contactos eléctricos, o sea, los tomacorrientes. Riesgos en la cocina. Las cocinas reúnen todas las características para ser uno de los espacios del hogar más proclives a accidentes. Los estudios sobre seguridad en el hogar confirman que la cocina es la estancia de una casa donde se producen más siniestros. Riesgos en la cocina. ¿Qué no hacer? No permita que los niños estén dentro de la cocina. No permanezcan con el piso de su cocina húmedo. No deje que los mangos del sartén queden por fuera de la estufa. No permita que los menores manipulen las estufas. No deje gabinetes o cajones abiertos. No deje descomponer los alimentos. No deje elementos cortopunzantes al alcance de los menores. Riesgos en la cocina. ¿Qué hacer? Desconecte los electrodomésticos y cierre las válvulas de gas si no están en funcionamiento. Guarde los elementos cortopunzantes. Mantenga todas las instalaciones eléctricas en buen estado. Realice mantenimiento periódico a sus aparatos eléctricos y gasodomésticos. Utilice guantes térmicos al tomar ollas calientes. Con respecto a la olla a presión, revise que la válvula de alivio de presión, o sea el pito, no se encuentre obstruido por residuos de alimentos y que el empaque se encuentre en buen estado, y cámbielo cada 6 meses. Tenga siempre a la mano un extintor. Evalúe la situación y de acuerdo a ella tome acciones. Recuerde todas las sugerencias que le hace el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Hasta aquí el capítulo de riesgos eléctricos y riesgos en la cocina
de preparación ante las emergencias. Hablaremos del capítulo Riesgos naturales de preparación ante la emergencia. Riesgos de origen natural. Es la probabilidad de que en un territorio y la sociedad que habita en él se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. Entre ellos encontramos algunos: sismo o terremoto, inundación, enjambre de abejas, deslizamiento y vendavales. Entre los riesgos de origen natural encontramos el sismo o terremoto, que es la vibración del suelo causada por la liberación repentina de energía y movimiento, acumulados en una falla geológica o en zonas de contacto de placas tectónicas a lo largo del tiempo. La definición exacta se basa en las consecuencias generadas, el tiempo, la magnitud y la cantidad de energía liberada. Entendemos que el sismo está por debajo de los 7 grados de Richter y un terremoto por encima de los 6. La diferencia es que el terremoto ya genera daños, el sismo solo el movimiento telúrico. La escala de Richter cuantifica la energía que libera el terremoto. No va ascendiendo cuantitativamente, sino potencialmente. Esto quiere decir que la escala 4 de Richter no es el doble de 2, sino potencialmente puede ser 100 veces más que la escala 2. Riesgos de origen natural. Sismo o terremoto. ¿Qué no hacer? No corra durante el movimiento telúrico. No grite, mantenga la calma. No encienda cigarrillos, no use aparatos eléctricos hasta asegurarse de que no hay fugas de gas. No haga uso de su vivienda si presenta algún daño estructural después del sismo. No haga uso de ascensores. No propague rumores. Riesgos de origen natural. Sismo o terremoto. ¿Qué hacer? Verifique si su casa es sismo resistente. Ubíquese en un lugar seguro, columnas, vigas. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Ya sabe, los vidrios pueden explotar y le pueden hacer un daño peor a su piel. Aléjese de las zonas de mayor riesgo. Evacúe cuando ya pase el sismo. Verifique si hay lesionados, incendios o escape de cualquier tipo de gas después del movimiento. Tenga presente el kit de emergencias. Active siempre su plan de emergencias. Ahora les voy a presentar un video del módulo Sismo-Terremoto del curso Primer Respondiente Gente que Ayuda de la Secretaría de Salud, el IDIGER y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Hola, soy Juliana Herrera. Bienvenidos al 8º video del curso de Primer Respondiente, Gente que Ayuda, organizado por la Secretaría Distrital de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El día de hoy aprenderemos qué puede hacer el primer respondiente en caso de temblores y terremotos. En el pasado, en Bogotá se han presentado temblores y terremotos de diferente intensidad y en cualquier momento pueden volver a ocurrir. Algunos temblores no afectan y una vez terminan, todo vuelve a la normalidad. Pero cuando se trata de un terremoto, puede haber muchos daños y pérdidas que afecten gravemente a sus habitantes y el funcionamiento de la ciudad. Y es en esos casos en donde se necesita de la participación de todos los ciudadanos para poder superar la crisis social que se genera. Las siguientes acciones clave le ayudarán a usted, a su familia, amigos, compañeros y vecinos a enfrentar los temblores y terremotos y a recuperarse rápidamente después de una ocurrencia. Estas son las 6 acciones clave. Clave 1. Confirme que las construcciones sean sismo resistentes. Ante todo, tenga presente que la legislación nacional indica que las construcciones deben cumplir con las normas de sismo resistencia. Por eso, primero lo primero, confirme con la ayuda de un ingeniero estructural
que la casa, el edificio, el colegio, la universidad, el lugar de trabajo y todos aquellos lugares en donde permanece todos los días, pues sean sismo resistentes. Esta es una de las medidas de protección más importantes frente a los terremotos. Si aún no lo son, planee la inversión para el reforzamiento estructural. Al fin y al cabo, se trata de proteger no solo la vida, sino su patrimonio. Clave 2. Asegure o cambie de lugar objetos que se pueden mover, caer y hacerle daño. Revise la casa, el lugar de trabajo o estudio e identifique qué cosas se podrían mover, caer y hacer daño. Los terremotos pueden hacer que se mueva casi que cualquier cosa, por más pesada que sea. Por ejemplo, armarios, archivadores, neveras, bibliotecas, objetos colgantes o puestos sobre repisas, tanques del agua, techos falsos, cuadros y materas en balcones y azoteas. Cada semana en su casa, propóngase atornillar a la pared o a cambiar de lugar alguno de estos objetos que puedan ser peligrosos. Promueva que se haga lo mismo en su lugar de estudio o trabajo. La mayoría de estas acciones son de muy bajo costo y sí, de grandes beneficios. Clave 3. Establezca acuerdos sobre cómo actuar en caso de terremoto. Acuerde con su familia, compañeros, amigos y vecinos, sitios de protección, rutas de evacuación y puntos de encuentro. Ensaye cuáles serían los sitios de protección cuando se trate de un terremoto fuerte, pues durante su ocurrencia es muy difícil desplazarse. Luego sí puede evacuar, sobre todo para evitar daños en caso de réplicas. Participe en los simulacros de protección y de evacuación con su comunidad, con sus compañeros de trabajo o de estudio. Hágalo en conjunto con otras personas, pues en una situación real lo más seguro es que todos se evacúen al mismo tiempo, empleen la misma ruta y vayan al mismo punto de encuentro que usted y su grupo han seleccionado. Si tiene hijos, hermanos o familiares que van al colegio o a la universidad, acuerde con ellos cómo sería la actuación si el terremoto es de gran intensidad y ocurre durante la jornada de clase. Los colegios y universidades saben qué hacer en esta situación, pero en el caso de los niños y niñas más pequeños, pues es necesario precisar los acuerdos. Puede ser, por ejemplo, que algún miembro de la familia va al colegio o al jardín a recogerlos. Por supuesto, por seguridad, la institución educativa debe saber con antelación quién de la familia tiene esa autorización. Clave 4. Tenga un kit de emergencias que le permita sobrevivir al menos 72 horas. Organice el botiquín en una maleta y asegúrese de que contenga como mínimo linterna, radio, pilas y bombillos de repuesto, pito, agua, comida enlatada, botiquín de primeros auxilios, guantes de nitrilo o látex y de baqueta, zapatos resistentes, artículos de aseo personal, copia física y digital de teléfonos de contactos y documentos importantes. No olvide las provisiones para su mascota si la tiene. En caso de terremoto puede ser demorada la ayuda médica y el suministro de medicamentos para personas que dependen de ellos. Por eso, mantenga una reserva de medicamentos y copia de documentos médicos importantes. Identifique las necesidades especiales, así como las habilidades y recursos de personas cercanas a su casa o lugar de trabajo. Pueden ser necesarias en caso de emergencia. Clave 5. Protéjase durante el terremoto. Cuando ocurra el temblor o terremoto, si está en áreas exteriores, protéjase de cosas que pueden caer de los edificios como vidrios, materas y pedazos de fachada. Si se trata de un terremoto muy fuerte, agáchese, protéjase la cabeza. Puede ser al lado de un mueble que sea muy resistente y aférrese con firmeza hasta que pase. Recuerde que es muy difícil intentar evacuar en esa situación. Si no tiene nada resistente cerca, tírese al suelo. Vaya hacia las esquinas, protéjase la cabeza y cuello con sus brazos. Evite estar cerca de las ventanas. Si se encuentra en un espacio abierto, vaya hacia una zona libre de postes y árboles que puedan caer. Si va conduciendo, deténgase y espere a que el terremoto pase. Clave 6. Evalúe la situación y actúe. Después del terremoto, si hay daños en la edificación o la zona no es segura, tome su kit de emergencias y evacúe hacia el punto de encuentro que haya acordado. Si queda atrapado, pida ayuda, golpeando fuertemente piezas sólidas, preferiblemente metálicas.
Tan pronto como usted esté seguro, ayude a otros. Aplique todo lo que ha aprendido como primer respondiente. Recuerde que los primeros minutos son vitales para salvar vidas, reducir el sufrimiento de los afectados y evitar más daños. Si le es posible, suspenda los servicios públicos y cubra derrames de combustibles o materiales peligrosos con arena o tierra. Identifique e informe sobre otros riesgos potenciales, por ejemplo, muros inestables, cables caídos o árboles a punto de caer. Tenga presente que puede haber réplicas. Si existen comunicaciones, úselas lo menos posible. Con las personas que se encuentran bien, organícese para revisar daños y proteger la zona. La solidaridad y la unión aquí es fundamental. Escuche la radio para recibir recomendaciones e instrucciones. Repase permanentemente estas 6 acciones clave que le ayudarán a enfrentar y recuperarse ante temblores y terremotos. El primer respondiente, gente que ayuda. Riesgos de origen natural. Inundación. Es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta. Se produce frecuentemente por desbordamiento de ríos, por lluvias torrenciales, deshielo, por taponamiento de alcantarillados, entre otros. Riesgos de origen natural. Inundación. ¿Qué no hacer? Evite caminar por aguas en movimiento. No se acerque a construcciones ya que es posible que se derrumben. No toque ni pise cables eléctricos caídos. No tome alimentos ni comida que haya sido mojada por el agua de la inundación. No depositar basura o escombros en los cauces de los ríos, quebradas o en laderas cercanas a los mismos. No arrojar basura a las calles y alcantarillados. Riesgos de origen natural. Inundación. ¿Qué hacer? Deposite la basura en su lugar. Organicemos a la familia para planear cómo actuar en caso de inundación. Si está en zonas de alto riesgo, ubique sus enseres de ser posible en el segundo nivel de la vivienda. Verifique rutas de evacuación hacia zonas altas. Evite las zonas de alto riesgo como laderas de ríos. Durante una inundación, corte el suministro de los servicios públicos e informe a la línea de emergencia del acueducto, el 116. Igualmente al número de emergencias único, el 123. Estar atento a las indicaciones que dan las autoridades durante y después de la inundación. Verifique canaletas, sifones y alcantarillados periódicamente. Riesgos de origen natural. Fenómeno de remoción en masa. Un fenómeno de remoción en masa es el proceso por el cual un volumen de material construido por roca, suelo o escombros se desplazan por acción de la gravedad, por una ladera. Son conocidos como deslizamientos y son provocados básicamente por la inestabilidad de la tierra. Riesgos de origen natural. Fenómeno de remoción de masa. ¿Qué no hacer? No adquiera lotes en zonas de alto riesgo. Verifique la legalidad del mismo. No transite por terrenos inestables o zonas de alto riesgo. Si ha ocurrido un fenómeno de remoción en masa, no se acerque. Manténgase alejado de la trayectoria del mismo. No construya viviendas en laderas o zonas inestables. Riesgos de origen natural. Fenómeno de remoción en masa. ¿Qué hacer?
Identifique las áreas con amenazas de deslizamiento o derrumbes. Estudie rutas alternativas para su evacuación. Tenga en cuenta la aparición de fisuras, grietas o filtraciones de agua. No permita que el agua se filtre en el interior de la montaña. Abra zanjas, alcantarillas y cuencas firmes que permita que el desagüe del agua sea adecuado. Evite la acumulación de basura o desechos en los suelos. Proteja los bosques, evite la deforestación. Riesgos de origen natural. Vendavales. Consiste de toda perturbación atmosférica que genera vientos fuertes y destructivos, principalmente sin lluvia o con poca lluvia. Riesgos de origen natural. Vendavales. ¿Qué no hacer? No salga de su vivienda durante un vendaval. No se acerque a muros, paredes, vallas publicitarias, árboles o ramas que ante una fuerte corriente de viento puedan desprenderse y caer. No asegure tejados con ladrillos, palos y demás. No intente acomodar o tocar cables o tendidos eléctricos. Riesgos de origen natural. Vendavales. ¿Qué hacer? Asegure cubiertas adecuadamente. No use piedras, ladrillos o palos. Cambie las tejas deterioradas o en mal estado. Asegurar los elementos que se puedan caer, como materas, vidrios, ventanas. Identificar el posible riesgo de caída de ramas de árboles. Ante un vendaval, protegerse los ojos y el cuerpo de partículas y objetos que puedan generarle alguna lesión. Riesgos de origen natural. Enjambre de abejas. Es la división natural de una colonia de abejas y consiste básicamente en que la abeja reina abandona su colmena de origen y es acompañada de un buen número de obreras. Las abejas polinizan las plantas y mejoran los frutos y responden a estímulos exteriores. Riesgos de origen natural. Enjambre de abejas. ¿Qué no hacer? No las intente espantar o molestarlas, algunas veces van de paso. No les aplique insecticidas, jabones o detergentes para ahuyentarlas. No intentar matarlas, pueden acarrear sanciones. No intente recolectarlas si no tiene la experiencia necesaria. Riesgos de origen natural. Abejas. ¿Qué hacer? Se deben proteger. Sin abejas, nuestra existencia en esta tierra es casi imposible. Enseña a los niños y jóvenes a no molestarlas. Informe a las autoridades o a un apicultor para su recolección. Informar a personas que transitan el sector sobre la presencia del enjambre. Hasta aquí el capítulo de riesgos naturales, de preparación ante la emergencia. Te vamos a dar unas recomendaciones para elaborar un plan de emergencias. Primero, realice la identificación del contexto. En esta vamos a identificar qué actividades desarrolla la organización. Ejemplo, miscelánea, oficina, carnicería, tienda y otros más. Vamos a hacer una descripción de la edificación. Número de niveles o pisos, área total que ocupa el local comercial, cantidad de salidas, material de construcción, antigüedad de la edificación. Vamos a hacer una descripción de la ocupación, número de trabajadores, capacidad máxima de clientes, turnos y todo lo que pueda darnos una identificación con respecto al sitio donde estamos. Segundo, vamos a hacer la georreferenciación de la organización mediante planos. Entonces vamos a elaborar planos por niveles. Entonces vamos a hacer un plano externo donde se va a hacer el diagrama de la ubicación de la organización referente a su entorno, las características del lugar donde se encuentran, zona industrial, residencial, comercial o mixta. ¿Qué otros negocios u otros establecimientos se encuentran alrededor del suyo? Para poder identificar los riesgos, amenazas,
a qué estamos vulnerables con respecto a ellos, o también ayudas. De pronto nos pueden colaborar en caso de una emergencia. De la parte interna también vamos a mirar cómo está establecido el sitio por donde vamos a salir, y mediante unos planos vamos a establecer en cada nivel cómo vamos a evacuar. Tercero, vamos a hacer un análisis de riesgos. Vamos a verificar nuestro estado de vulnerabilidad. Vamos a analizar las amenazas que nos pueden afectar. Mediante eso vamos mirando cuáles son los riesgos y vamos a tratar de minimizarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar en la parte interna las instalaciones eléctricas, posibilidad de un escape de gas, grietas o fisuras en la estructura y posibilidad de un incendio. Y de las partes externas, ¿qué nos va a afectar por un terremoto, caída de árboles, inundación, deslizamientos, un incendio forestal o quemas? De acuerdo a esos riesgos que vamos a identificar, esas amenazas que nos puede afectar, vamos a hacer un manejo respectivo para poder bajarle a la vulnerabilidad. Cuarto, inventario de recursos. Entonces vamos a hacer dos tipos de inventarios, un recurso humano y un recurso técnico. Entre el recurso humano vamos a relacionar las personas que están preparadas para atender una emergencia, con sus nombres y apellidos, número de identificación, su EPS, teléfono de contacto y la función en la brigada. Si soy yo solito, pues obviamente estaré yo identificado en el plan de emergencias como el brigadista y el primer y único de pronto recurso humano que tengamos en el sitio. También vamos a hacer un listado de un recurso técnico, un inventario de recursos con los que cuenta para atender una emergencia. Como podemos identificar, extintores, botiquín, camilla, linterna, silbato y todos los elementos que puedan ser usados para atender una emergencia. Quinto, vamos a hacer un plan operativo de emergencias, la cadena de socorro. Entonces, aquí vamos a buscar hacer un listado de los números de emergencia de las entidades que nos pueden ayudar. Aparte de que queden ahí en el documento, en el plan de emergencias, debemos hacer también un listado que quede cerca del teléfono donde podamos hacer el llamado. Traten de conseguir los números fijos y los números celulares de los móviles de las diferentes entidades que pueden estar más cerca a su establecimiento de comercio o su hogar. Puede ser la estación de bomberos, la estación de policía, el IDIGER, la Secretaría de Salud, hospitales, CAMIS, Cruz Roja, ambulancia, defensa civil, movilidad, CODENSA, acueducto, todos estos números independientes al 123, donde le van a contestar y le van a ayudar y le van a solucionar vía telefónica. Igualmente, si de pronto las redes están muy ocupadas, pues es mejor llamar directamente a los sitios donde le pueden dar la respuesta inmediata. Sexto, planes de contingencias. Contingencia es cada una de esas emergencias que le pueden llegar a suceder. Entonces, específicamente vamos a mirar con cada riesgo, con cada amenaza, qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer antes, durante y un después? Entonces, primero vamos a conocer los riesgos que existen, vamos a minimizarlos, vamos a tratar de quitar los riesgos, pero si en últimas ya sucede, pues toca manejar la emergencia. Entonces, vamos a colocar en cada riesgo qué vamos a hacer en caso de una emergencia. Un ejemplo, en caso de incendio. En caso de incendio, ¿qué voy a hacer antes? Conseguir un extintor, realizar la evacuación respectiva en simulacros. Durante, voy a usar el extintor, voy a apagar, voy a llamar a bomberos. ¿Y qué voy a hacer después? Voy a darle toda la información a ellos cuando lleguen al sitio. Esto es lo que debemos hacer en los planes de contingencia. A cada riesgo le vamos a mirar cómo vamos a actuar y qué debemos hacer. Séptimo, simulaciones y simulacros. Hay que realizar simulaciones. La simulación se realiza
mediante ejercicios mentales. Entonces yo me voy a imaginar qué puedo hacer en caso de una emergencia. Y me invento todas las emergencias posibles y cómo las voy a superar. Eso es sentadito, no necesito hacer un ejercicio ni moverme. Y el simulacro ya me toca movilizarme, hacer un ejercicio de prueba, alzar cosas, llevar cosas, trasladarme a otro sitio, para que en la práctica vaya mirando mis tiempos y vaya mirando mis errores y corregirlos para que en el momento que suceda la emergencia real, sepa actuar. Recuerde, en el internet, en cualquier explorador, van a encontrar cómo hacer planes de emergencia y se pueden guiar para hacerlos. Recuerden, el plan de emergencia no tiene que ser solo escrito, también lo pueden hacer mental. A donde vaya, elaboren un plan de emergencia mental. Si van a ir a un centro comercial, piensen dónde se van a encontrar en caso de que se pierdan. En caso de sismo en la ciudad, que su familia sepa a dónde dirigirse, a quién llamar. En caso de que ustedes no tengan qué hacer, porque no saben del conocimiento de sus familias, preparen un plan de emergencias. Háganlo en todo sitio y prepárense para lo que sea.